Y por unos años, ya 15 decía yo, y ya hemos estado desarrollando ciertas cosas y Dios ha estado hablándonos, no cosas nuevas, pero cosas que son renovadas o que se tienen que actualizar en nuestras vidas. Entonces tuvimos esta reunión que era para nosotros necesaria y fue corta porque estuvimos viernes en la tarde hasta de la tarde hasta la noche y después el sábado hasta las 3 de la tarde nos regresamos. Prácticamente fueron pues, como unas 14 horas que estuvimos inmersos en esto. Eh, y creo que fue pues, un día prácticamente, pero fue muy sustanciosa. Muy sustanciosa porque queremos seguir desarrollándonos, queremos seguir creciendo como iglesias y como compañerismo. Hace unas semanas escuché, ya les había comentado yo a ustedes, de una cosa que se llamó, de un avivamiento especial que hubo en el mundo, particularmente en Estados Unidos, en la misma ciudad de California, de un movimiento que se llamó la calle de Azusa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, a ver, les voy a hacer esta narración, ¿ok? El cristianismo nace cuando el Señor Jesucristo eh, toma la forma de hombre, se hace hombre, y es el momento donde el Señor trae un mensaje y un cumplimiento del tiempo para la salvación de la humanidad a través de la fe. Amén. Hasta antes de ese tiempo, el mundo ha estado en una constante corrupción, desde el libro de Génesis desde la creación del hombre hasta el día de hoy ha seguido una corrupción. Pero hubo un tiempo donde Dios, en su plan, trajo al Salvador del mundo, trajo a alguien que podía rescatarnos para que ya no fuera la justicia de Dios por cumplir las obras de la ley, sino que la justicia de Dios fuera por la fe en el Señor Jesucristo, dado que para el hombre es imposible cumplir con la justicia de Dios. ¿Amén? Hay algo en el ser humano, hay una naturaleza que está contaminada y que por más que uno quiera portarse bien, a ver si está de acuerdo, por más que uno quiera hacer lo que debe de hacer, no se puede. ¿Eh? No podemos. El apóstol Pablo dijo, el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero, es malo. ¿Qué puedo hacer? Soy miserable. Entonces, cuando alguien llega a esa conclusión, entonces Dios empieza a trabajar en su vida y nos muestra nuestra incapacidad y entonces miramos hacia arriba y Dios nos revela que no es por obra, sino por la fe, por creer, por poner nuestra confianza en que alguien hizo algo por nosotros. Entonces, así viene el Señor Jesucristo y surge el cristianismo en el mundo hace 2025 años, ¿no? Estamos ahorita en el año 2025 después de Cristo. A partir de que el cristianismo viene, se empieza a extender de una manera impresionante. El Señor se va y deja un grupo de 120 seguidores, de los cuales 12 eran 12 vencidos, 11 en ese momento, sus más íntimos seguidores que eran discípulos. Y después de este movimiento, de eso, empieza a extenderse de una manera impresionante, porque de ser 120 se convierten en aproximadamente 100.000 seguidores dentro del pueblo de Israel en los primeros como 50 años de la vida cristiana. 100.000 personas de 12, de 120. Entonces, después de ahí, el movimiento sigue, ¡pum!, se sigue extendiendo, y para el año 300, aproximadamente 300 de nuestra era, surge el Imperio Romano, era el que gobernaba, y en ese momento, el emperador, un emperador Constantino, se salva, es alcanzado por el mensaje del Evangelio, entiende la necesidad de vivir bajo la autoridad de Dios
y entonces él, con el poder que tenía, hace que el cristianismo sea la única religión, la religión universal. Entonces, en ese entendimiento de que el cristianismo es la religión universal, surge un movimiento que se llama, a través de una palabra que es católico, surge un movimiento que se llama la Iglesia Católica. Y después de algunos años, la Iglesia Católica empieza a experimentar algunas divisiones, como con la Iglesia Ortodoxa rusa, y después con el movimiento en Inglaterra, no recuerdo el nombre, este, no, Anglicana. Anglicana, la Iglesia Anglicana, ¿no? Después, ya para el año 1500 de nuestra era, o sea, ya después de que en el 300 se convierte, se experimenta la fe, o experimenta un pequeño cambio, donde surge el movimiento católico. Entonces, en el año 1500 se da un movimiento de protesta contra muchas prácticas que se estaban ya haciendo incorrectas de acuerdo a la escritura. De acuerdo a la escritura, había unas prácticas que no estaban siendo correctas dentro de la iglesia católica, cristiana católica. Y entonces surge un movimiento que se llama un movimiento de reforma, un movimiento de protesta contra prácticas básicamente que se cobraba porque las personas fueran salvas o se fueran al cielo. Se vendían indulgencias y en las indulgencias decían: aquí están sus pecados, está firmado por la autoridad máxima de la iglesia, ustedes ya están perdonados sus pecados, aquí está su papel, pónganle en su casa. Ya ponen ahí. Obviamente eso costaba un dinerito. Entonces, como eso estaba haciendo así, no quiero en grandes detalles, hubo un movimiento dentro de la misma decisión, así no deben ser las cosas. En la Biblia no nos habla de que uno tiene que pagar dinero por ser salvo ni nada de eso. Uno lo que tiene que hacer es poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces surge un movimiento, después de esto, el movimiento de reforma se empieza a expresar de diferentes maneras, en donde hay personas que empiezan a enfatizar ciertas doctrinas de la fe cristiana. Por ejemplo, enfatizar quiere decir darles más importancia, darles mayor relevancia. Entonces algunos le dan más importancia a la forma de gobierno que debe tener la iglesia a través de un presbiterio, y entonces se llama iglesia presbiteriana. Salen los presbiterianos. Luego salen otros que dicen que la iglesia o el cristianismo tiene que llevar a cabo ciertos métodos y ciertas maneras, y surge el movimiento metodista. Junto con eso, en ese momento, más o menos en ese tiempo, surge también un movimiento que se llama el movimiento bautista, en donde se realza la importancia del bautismo como una expresión de que una persona se ha convertido a Cristo y que entonces debe bautizarse. Entonces surge el movimiento bautista. Después surge otro movimiento que se llama el movimiento pentecostal, y empiezan a surgir así una serie de movimientos que, y les voy a decir, esto tiene que ver un poco con el mensaje, que al empezar a suceder todo esto, surge con gran ímpetu, pero al paso del tiempo se empieza a apagar, ¿no? Vamos a llamarlo así, a apagar. Todo el énfasis que había en cada uno de sus movimientos se empieza a menguar, a menguar. No es extraño porque, no es extraño porque los seres humanos que tenemos una naturaleza caída tendemos al confort. Si no, no quiero que usted se sienta ofendido, pero tendemos a que en lugar de estar todo el tiempo de una manera pujante, echándole, como que uno llega a cierto nivel de algo, de lo que sea, y entonces dice: pues, alma mía, muchos bienes tienes para muchos, mejor reposa, regocíjate, tranquilízate, etcétera, etcétera, y ya. Entonces, eso empezó a pasar también. Y para el año de 1906 surge este movimiento de avivamiento. Ha habido otros movimientos, pero en el de 1906 ya la fe cristiana empezó a apagarse, ya no había tanto fuego, tantas ganas, tanto deseo de cumplir con la gran comisión, de ir a todas partes, de predicar el evangelio. Empezó a menguar. Amén. Y ahorita les voy a decir incluso hasta qué grado hemos llegado.
que surge en el año 1906 en la ciudad de aquí de California, en una ciudad de California. Este movimiento que vuelve a tomar en cuenta que dice lo que está escrito en la Biblia tiene que funcionar. Y empiezan a buscar y dicen, no, es que no hay ningún versículo en la Biblia que dice que lo que pasó en el libro de los Hechos ya no tiene que volver a pasar nunca jamás. Al contrario, él dice que lo que ha pasado ahí tenemos que buscar que se vuelva a repetir en nuestras vidas. Entonces ellos empiezan a creer otra vez de nuevo por las manifestaciones del libro de los Hechos, por las manifestaciones sobrenaturales de sanidades, de maravillas, de conversiones de personas liberadas y cosas de estas. Entonces es un movimiento que dura varios años. Y de ese movimiento surge una rama que es la que más ha impactado al mundo desde ese tiempo hasta acá. Estamos hablando de 115 años, 120 años, algo así, ¿no? Surge un movimiento que se llama el movimiento cristiano de las asambleas de Dios. Entonces, las asambleas de Dios es un grupo cristiano, un movimiento cristiano que se les llama denominaciones, que tiene su fundamento o su énfasis en la doctrina pentecostés o pentecostal, que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés y tiene que ver con la venida del Espíritu Santo sobre los cristianos, ¿ok? Sobre los creyentes. Entonces, nosotros a este tiempo, nosotros somos como una especie de una ramita de este movimiento que se llama Movimiento Asambleas de Dios, ¿ok? Este movimiento que se llama Asambleas de Dios tiene un énfasis en la necesaria intervención de Dios a través del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que eso es lo más importante, ¿vale? Que uno no puede ser cristiano, uno no puede caminar en la vida cristiana sin la ayuda de Dios. Uno no puede ser cristiano por sus propias fuerzas, así que uno no puede ser salvo por sus propias fuerzas y confiar en la y cumplir con la ley. Así tampoco uno puede ser un buen cristiano en base a sus propias fuerzas, sino que necesitamos obligada y necesariamente la ayuda del Espíritu de Dios, la tercera persona de esa Trinidad divina que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, que es Dios y que es una persona, tiene que venir a nosotros, pero como ese Espíritu, amén, no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero el Espíritu es una necesidad del creyente para que pueda vivir cristianamente. ¿Sí me explico? Vivir cristianamente. O sea, es decir, vivir de una manera en donde nuestra vida sea una vida siendo un buen ser humano o un correcto ser humano, ¿sí? Un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen padre de familia, o un buen trabajador, un buen empleador, un buen todo, correctamente, empalmado dentro de la actividad del hombre, o metido dentro de la actividad del hombre, a través de la fe en el Señor Jesucristo, y moviéndonos dentro de los principios del cristianismo, nosotros podemos encontrar una vida plena, una vida correcta y una vida trascendente. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, este movimiento, empiezo yo a leer. Tienen actualmente iglesias de las Asambleas de Dios en 10 países más que los que están afiliados a la ONU. ¿Sí? O sea, si usted busca ahí cuántos países del mundo están afiliados a la ONU y sale una cantidad de ciento y tantos, o algo así, no sé exactamente cuántos, bueno, 10 más de los que están afiliados a la ONU. En 10 países más hay iglesias cristianas del movimiento Asambleas de Dios. ¿Ok? Ellos tienen una meta, que para el año 2030 y tantos quieren poner, o quieren plantar, o quieren establecer, plantar es la palabra, 1 millón de iglesias en el mundo. 1 millón de iglesias. Entonces empiezo a pensar un poquito más de esto, y vemos, hermano, que la iglesia, el movimiento de las Asambleas de Dios, es una iglesia de carácter pentecostal.
y que tiene sobre todo estadísticas que son la iglesia que más iglesias se multiplican en el mundo, las que tienen la misma doctrina. Contrario a lo que está pasando en otras denominaciones, por ejemplo, iglesias, la iglesia como la iglesia católica está menguando. Las personas que eran católicas cada vez van siendo menos y menos y menos. Iglesias como los bautistas, bautistas están cerrando iglesias. Metodistas están cerrando iglesias alrededor del mundo cada año. Y estos siguen abriendo. Y ellos y las personas que tienen la misma doctrina que de ahí se desprendió de ese movimiento de Susa, que de ahí se desprendió. Amén. Ha habido, estamos hablando, si ustedes escuchan un poquito de historia dentro del movimiento cristiano, se va a dar cuenta lo que ha pasado a lo largo del siglo pasado y lo que va de este. Amén. Es impresionante el movimiento, lo que han alcanzado cuando estamos caminando en la voluntad de Dios. Ok, entonces, ya cuando yo escuché que querían 1 millón de iglesias, dije, la torre. Nosotros estamos aquí batallando con 11 y decimos, hijo, ya llegamos 11, gloria a Dios. Y luego uno empieza a ver que dice el hermano, esta es una bonita, dice el hermano Pollos, hace un mes más o menos, a nosotros somos parte del movimiento mundial, gloria a Dios, pero digamos que a nivel local, ¿no? No somos iglesias, local en el país de México, de nosotros. Hay unas iglesias cristianas y no somos únicos, y también hay iglesias de Asamblea de Dios en nuestro país, etc. Pero entonces dice el pastor, forma un grupo de personas, 4 pastores que van a ir a Europa, con a la República Checa, a predicar el Evangelio, y dentro de esos 4 va mi hijo Luis David, ¿no? Ya llegué al grupo por allá predicando con la iglesia de la República Checa, que son en su mayoría gitanos. El movimiento gitano es un movimiento o sea, la comunidad gitana es una comunidad muy mal vista en el mundo. Son personas que roban, son personas que engañan, son personas que mienten, y de ahí este grupo está surgiendo una fuerza de personas que están convirtiéndose al Evangelio. Personas que ya no son los rateros, los ladrones, ni nada de ese tipo de cosas, sino que están empezando a caminar diferente. Entonces fueron por allá y le dijeron a un pastor que se llama Blake Andrews que fuera con ellos y dijeron, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te dijo el pastor Paul? Pues es que dice que tiene que preparar a la siguiente generación. Entonces dije, no, pues ¿qué quiere decir de la siguiente generación? Empecé a como que a sospechar algo. Ya me gusta trabajar. Entonces, hay cosas que se están dando y nosotros decimos, necesitamos trabajar como compañerismo que somos, en que la visión que tenemos sea cada vez más influyente. Estaba mirando datos estadísticas, hay personas que han influido en este mundo, muchas personas humanas, católicos. ¿Quién cree que es la persona que más ha influido en todo el mundo occidental, en el mundo hasta el día de hoy? ¿Quién crees? ¿Eh? No, bueno, Señor Jesús, es, digamos, otra cosa. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Pablo, un hombre de extracción judía, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible, cosa bárbara, que un día se encontró con el Señor Jesucristo y abandonó todo aquello y dijo, esto para mí no solo porque he encontrado el camino, la verdad y la vida. Y ha influido en el mundo más que nadie, ninguna otra persona sobre la faz de la tierra. Ningún otro. ¿Me oye? El que escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento están escritas. Aquí son de su. Y quizás hasta 14, porque desde el libro de los Hebreos no se sabe bien si no está tan clara la paternidad de ese libro, pero es un hombre especial, ¿me explico? Que surgió
abandonando el fariseísmo o la religión judaica y encontrándose un día y experimentando la gracia en Dios para el perdón de sus pecados y ser transformado como un hombre influyente, pues, que no buscaba eso, no buscaba eso, y ha influido en la humanidad. ¿Me estoy explicando? Ahora, entonces, estamos viendo todo este tipo de cosas y decimos, Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amén. ¿Qué es lo que nos pides? Tenemos ahorita ya 11 iglesias, tenemos 15 años funcionando como este compañerismo, tenemos 11 iglesias. Bueno, estamos avanzando un poco, pero al ratito va a ser muchísimas. Pero ¿qué queremos hacer? Tenemos que plantear las cosas de tal manera que pueda ser algo perdurable. Que nuestra iglesia no es una iglesia que mañana o pasado se cierre. Amén. Entonces tiene que haber algo en medio de nosotros que haga la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tuvimos esta reunión y fue una reunión de verdad bien preciosa. Y además, terminamos o sea, fue fructífera. Y tú qué dices, y qué, porque ustedes sí, aquellos no, etcétera, etcétera. Bien gobernada por Dios. Y cuando terminamos, una presencia de Dios, estuvimos adorando a Dios, estuvimos orando. Fue algo que Dios les pagó. Así que yo le quiero animar porque nosotros no estamos medrando, no estamos buscando, no estamos queriendo negociar, nuestra vida está en Cristo Jesús. De Él esperamos su aprobación, su bendición. Amén. No estamos buscando nada con nadie de nuestros pastores para beneficio personal, no hay nada de eso. Lo que queremos, y quiero que usted lo sepa, que quede muy claro, lo que queremos es que cada congregación sea una comunidad cristiana y no un colectivo de personas que se reúnen para que Dios los bendiga. Es muy diferente. Amén. Hay muchos lugares donde la gente va para que Dios los ayude, para que Dios los bendiga, para que su esposo deje de ser borracho, para que sus hijos dejen de ser drogadictos, para que quién sabe qué las cosas, o para que sanen de esta enfermedad, pero no se trata de buscar un interés personal, se trata de que nosotros podamos poner nuestra fe en Jesucristo, amén, conocer al autor de la vida, al autor de la fe, al que es el principio y el fin, el alfa y la omega, amén, al Señor de señores, y que esa fe sea la que esté produciendo que nosotros nos convirtamos en una comunidad que va a estar generando hombres y mujeres de Dios que van a estar influyendo en esta humanidad hasta que Cristo venga. Esa es la idea. Amén. No que tengamos una religión en donde nos callemos y solamente vengamos los domingos y cantemos alabanzas y el lunes y el martes y el miércoles quién sabe quiénes somos y dónde estamos. No es así. No queremos eso. ¿Me oigo? No queremos eso. Aleluya. Queremos ser gente que exprese a este mundo la gran bondad de Dios que hemos experimentado. Porque Dios es bueno. Y Dios nos ha llamado a ser su pueblo. Dice primera de Pedro, ¿no? Dice, vosotros sois linaje escogido. Real, vosotros. Vamos a decir, vosotros. Todos. Nosotros somos real sacerdocio. Linaje escogido. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Amén. Es lo que queremos. Pues es que no quiero que nos convirtamos en el club de los lindos. Aquí, hermano lindo, hermana linda, hay uno que está hermoso como nosotros. No vamos a estar pensando en nosotros. El único que es digno, el único que es santo, el único que vale la pena, al que hay que adorar todo el tiempo es al Señor y hacerlo conocer a otras personas. Amén. Entonces, como esa es nuestra intención, yo quiero que nosotros nos convirtamos en una comunidad cristiana. No en un grupo de personas, insisto, que solamente quieren aquí venir y buscar que Dios les haga un milagro. Queremos al Señor de los milagros, no milagro. ¿No?
Porque si tenemos al Señor, tenemos todos los milagros que se necesiten. Si queremos un milagro, no tendremos un milagro ya. No se trata de eso. ¿Ok? Entonces tuvimos esta reunión y fue bien especial. Estoy convencido, ya lo he dicho yo hace tiempo, que Dios está marcando una inflexión en el destino de esta iglesia y de muchas vidas en este año en particular. Quizá usted mucho tiempo ha vivido, ha tenido algunos conceptos, una religión, etcétera, etcétera. Dios quiere revolucionarnos a todos. Dios quiere revolucionarnos a todos. Yo, cuando conocimos al Señor, estábamos muy ignorantes de muchas cosas, incluso cuando nos casamos. Cuando nos casamos, mi esposa y yo pensamos pues, que teníamos que casarnos y caminar en el Señor, pero nunca ni nos imaginábamos que Dios quería hacer grandes cosas o cosas diferentes a tener una casa, tener tu trabajo, tener tu... Hay cosas mucho más importantes que eso, quizás ahí. Y tiene que ver con nuestra fe con Dios, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Dios. Aleluya. Queremos trascender y creemos que la única forma de trascender es que cada uno de nosotros, cada uno de manera individual, personal, posible, totalmente alcanzable, tenga una relación con Dios. Ese es ha habido varios errores a lo largo de la historia, y uno de los errores es eso. Pensar que uno puede asistir a un lugar y aquel tiene que decir lo que hay que hacer y creer que lo que él cree ya está bien hecho y nosotros no creemos. No, el cristianismo es una relación personal con Dios. Surge cuando Él se encuentra con nosotros, nos convicciona de pecado, nos hace saber que estamos equivocados y nos hace saber que esa situación nos puede llevar a una catástrofe terrible en nuestra vida. Amén. Mientras no nos demos cuenta que hay un error en nosotros, entonces no vamos a querer cambiar. Y al no querer cambiar, nuestra vida va a terminar en va a ir encaminándose hacia un fracaso. No, y no estoy nada de nada bueno, y mucho menos yo creo que es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, estamos a la deriva. Cuando queremos vivir de acuerdo al conocimiento del bien y del mal, olvídense. Pero cuando queremos vivir de acuerdo a la justicia, que es por la fe en Jesucristo, caminar en Él, las cosas son distintas. Entonces, vamos a empezar a ver algunos cambios aquí entre nosotros, en la iglesia, y vamos a estar haciendo algunas actividades, algunas dinámicas. Nosotros continuaremos con ellas porque son correctas. En realidad, prácticamente son correctas, pero otras son que van a ser nuevas. ¿No? No nada más es que el domingo y ya vamos a tener mayor interacción entre nosotros. ¿No? En donde entendamos que el pastor no es el sacerdote. Ya se los dije el otro día, ¿se acuerdan? No es el sacerdote. Es un siervo del Señor que quiere ayudarnos, que quiere guiarnos. Somos Dios, pero no que somos nada diferente, nada distinto a cada uno de ustedes. Somos igualitos que ustedes. ¿Me estás oyendo? Y de ahí partimos. De ahí partimos. Las luchas que usted tiene, yo no las tengo, porque yo soy hermano. Exactamente las mismas. Me da hambre, me da sueño, y tengo tentaciones, y tengo cosas feas, y actitudes incorrectas, y todo eso, como cada uno de los que estamos aquí, para que usted no me vea. No, así somos. Pero tenemos la confianza en Dios, que no me deja. ¿Y qué de eso se trata hoy? Mire, vamos a ver unas escrituras que están aquí. Ahorita que estaba leyendo el hermano Jesús, unas escrituras que dije, ya, una de dos, ya me ganó, pues el mismo espíritu que está bien. Entonces, vamos al libro de los Hechos. Necesitamos conocer a Dios y conocer al Espíritu Santo de Dios. Entonces,
En el capítulo 1, y en el versículo 8, dice, voy leyendo versículos aislados, pero todo tiene una hilación, ¿eh? Voy leyendo así. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y recibiremos la capacidad o el poder para testificarle a otros que Jesucristo sí es real. ¿Ok? Es lo que va a pasar. Vamos a poder testificar. ¿Sabes qué? Yo era un borracho y dejé de ser borracho. ¿Sabes qué? Yo era un maníaco depresivo y dejé de ser maníaco depresivo. Yo era un idólatra aberrante y caray, sí, 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 sí. Sí, así somos muchos jóvenes también. Le poníamos la bolsita al santo, lo poníamos de cabeza, en fin, de lado. Quién sabe las cosas para que nos hiciera. Íbamos bailando quién sabe dónde, entrábamos de rodillas, ya nada, nada de eso. Sí, ya no somos así, vamos a ver. Dios ha hecho cosas ricas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder. Es el que nos va a ayudar. Es el que va, no es poder para que nosotros podamos mirar a la suerte, se convierta en que es que no. Aleluya, una persona le dijo, sí, no quiero volver a ver a mi suegra nunca más en la vida. Y entonces sí me dijo, concedido, quedó ciego. Pero no es así la cosa, sí, poder para testificar, para vivir con humildad, para mantener una relación matrimonial sana, para humillarse cuando uno se equivoca, para pedir perdón o para echarse el pleito que se tiene que echar. ¿Sabes eso? Con sabiduría. Con sabiduría, es que a veces le tenemos miedo, ay, es que si le digo algo, la fiera, mejor no. Que despierte, la fiera, ni modo. Y que Dios nos ayude y nos guarde. Pero le tenemos que entrar cuando está bien. O sea, todo ese tipo de cosas tienen que pasar a través de la vida en Cristo, de nosotros, el poder que nos va a dar Él, para ser testigos suyos, para que digamos, miren, sí es cierto, Dios sí salva, Dios sí sana, Dios sí perdona, Dios sí transforma, Dios sí libera, Dios sí cambia. Amén. Entonces, Hechos 1:8, recibiréis poder para eso, en capítulo 2, Hechos 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Entonces, en una fiesta, después de que estaba hablando esto, dice que vino el Espíritu Santo y todos estaban reunidos en una fiesta, en un lugar especial en Jerusalén. Y entonces, cuando estaban ahí, vino el Espíritu Santo como un estruendo fuerte y como lenguas de fuego, y fueron llenos. Y luego dice ahí, el versículo 11, bueno, vamos desde el 10. No es cierto, desde el 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, vino el Espíritu Santo sobre hebreos, sobre
israelitas sobre judíos que solamente hablaban el hebreo, algunos el arameo, y empiezan a hablarles en el idioma de los que acabo de leer. Todos estos. Repito, Panfilia, Egipto, África, Asia, los romanos, Mesopotamia, toda esa gente, todos. Los oímos hablar, ¿qué dice que los oímos hablar qué? ¿Las qué? Las maravillas de Dios. A ver, vamos a hacer un poquito de imaginación. ¿Qué maravillas les oímos hablar? ¿Qué piensan que estaban hablando? O sea, el Espíritu Santo vino y empezaron a hablar en Panfilio, en frigio, en egipciano, en todos esos que están ahí. No quiero intentar. Así que llegaba alguien allí de no sé qué parte y estaba viendo y nos oían hablar las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir las maravillas de Dios? ¿Qué hablaban? ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Cuáles eran las maravillas? Ellos se habían ido ahí a esa fiesta para adorar a Dios, porque esa era la tradición, la fiesta de Pentecostés, una fiesta especial. Y de repente empiezan a oír las maravillas de Dios. ¿Cuáles eran las maravillas de Dios? ¿Sabes cuáles eran las maravillas de Dios? ¿Sí? Que Dios los amaba, que había enviado a su Hijo a morir por ellos, que quería transformar sus vidas, que quería sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz, que quería romper la esclavitud del pecado en sus vidas, que quería que fueran transformados, sacados, amén, de la potestad de Satanás, y que aprendieran a vivir y que pudieran participar de la potestad de Cristo en sus vidas. Esas eran las maravillas. Que decía ahorita la hermana Soledad respecto de su hijo Giovanni, que ahora ya está bien saca. Aleluya. ¡Amén! O sea, hasta para ser un buen estudiante, necesitas el Espíritu Santo cuando me están oyendo. Se le conectan las neuronas a uno. El Señor hace ese milagro, gloria a Dios. ¿Así es o no? Esas maravillas. ¿Quién lo hizo? Oye, lo viene este pate. O esta otra persona. Era el peor de la clase y ahora es el mejor. ¿Cómo sucedió eso? Aleluya. Por la gracia de Dios. Son las maravillas que el Señor hace. O sea, vamos, voy a llegar a la conclusión. Entonces, eso dijeron, ¿qué es esto? Pero otro grupo de personas, dice ahí en el versículo 13 de Hechos 2. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. El mosto es una sustancia que se utiliza del maíz para fermentarla y que entonces produzca alcohol. Y luego ese alcohol, pues uno se lo tome, tomarse durante un medio borrachón. O sea, lo que pasa es que están borrachos, no se van. ¿Por qué están hablando de esas cosas? Porque están borrachos. Y dice aquí adelante, Pedro. Entonces Pedro, puesto en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Amén. Dice, puesto que es la hora tercera del día, etc. Este Pedro, este mismo Pedro, cuando apresaron al Señor Jesucristo, él primero se puso a brinco, sacó su espada, dijo, ahorita vamos a ver de cómo nos toca. Y el Señor dijo, no, no, tranquilo, no tu espada. Entonces se fue, siguiéndolo de lejos, llegaron a donde estaba el Señor, se acercó por ahí,
se pasaba y era noche, entonces había una fogatita, se acercó y dijo, no, y tú eres de ellos también. Tú eres de los que hablaron con Jesús, no, yo no soy. ¿De acuerdo? Oye, pero ¿cómo de que no? Si tú yo debí, no, yo no fui. Si hasta el volaste la oreja a mi primo, dijo. ¿De acuerdo? Sí, dijo. Dijo, ya me estás confundiendo, yo no soy. Y otras cosas. Ahora, eso fue antes. Eso fue antes, cuando lo empezaron. Ahora el Señor ya había resucitado, ya había pasado 50 días de ese momento cuando él dejó al Señor. Ya pasado 50 días. Y ahora cuando está ahí, se levanta en medio de toda esa multitud y dice, sepan ustedes. Y empieza a compartir. Antes le dio vergüenza decir que era cristiano. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ahora se levanta a testificar con poder. Y testifica de tal manera, voy a saltar algunos versículos, que dice en el versículo 32 o el versículo 29, varones hermanos, está hablando Pedro, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado en su sepulcro hasta con y su cuerpo está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en edades ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Entonces, borrachos no están. Lo que sucede con ellos es que, así como David profetizó de que de su descendencia iba a venir un Cristo, ahora es el que ha venido y su espíritu ha sido derramado sobre estos que ustedes están viendo. Entonces, de repente le surgió coraje y denuedo, ganas, convicción. Nosotros necesitamos estar convencidos de lo que creemos, para que entonces con esa convicción se levante uno y pueda decir, tú andabas con él, no, oye, ¿qué no te fui no te vi en la iglesia el domingo? Lo que pasa es que fui a acompañar a mi mamá. O alguien dice, ¿me confundes? No, no, no te confundo, porque eres tú. Ah, sí, pero ¿cuándo fuiste? Ah, sí, fue con... Es que mi esposa me estaba catalando y ya no sabía. O sea, la acompañé. No, 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 no. Es que mis papás estaban obligando a mi casa. Cállate, cállate, ya por fin. No, 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 tenemos convicciones. Debemos desarrollar convicciones. Necesitamos saber quién es Dios, qué quiere Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que desea, para que nosotros nos podamos levantar y decir, es que pasó así, así son las cosas. Y ahora nosotros, esto que ustedes ven, esto que está pasando, no es que estén borrachos, es que se está cumpliendo en ellos esta profecía. ¿Amén? Dice el versículo en adelante. Y después que resucitó, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estado de tus pies. Ahora esto está impresionante, dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, en otras palabras, sepan, escúchenlo bien ustedes, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A que vosotros crucificasteis. Porque eso está en la gran fiesta. Y mira nada más. No, 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 si sepan. Dios dijo a través de David que iba a venir su Cristo. Amén. Y que Él va a hacer esto que está pasando entre ustedes. Y que Él iba a hacer, que no se iba a quedar muerto en la tumba, sino que iba a resucitar. Y una vez resucitado, amén, Él iba a establecer su reino. Así que ustedes lo mataron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Y entonces dice, ¿por qué? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras
muchas palabras, testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y después de que se fueron bautizados, dice, y perseveraban. O sea, ¿qué quiere decir? Fueron bautizados y después se fueron a mi casa. No, perseveraban. Los que fueron bautizados, esos perseveraban, se mantuvieron, estuvieron continuando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí hay una palabra que a veces se nos escapa, ¿no? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿qué es lo que el Señor enseñó a través de su palabra? Vamos a ver lo que ellos están diciendo, etc. Estuvieron perseverando en conocer lo que Dios había establecido, o lo que Dios había hablado a través de sus apóstoles. Pero dice, en la comunión unos con otros. Y ahí es donde Dios vamos a empezar a trabajar en nuestra vida, en esta iglesia. Comunión. La palabra comunión es una palabra que en griego es koinonia. Koinonia es una palabra que habla de la relación de intimidad que debe de existir, como por ejemplo en un padre y sus hijos. Amén. O una relación de hermandad. Tenemos 2 nietos chiquititos todavía, ¿no? No tiene 5 y otro tiene ya 7 meses. 5 y 7. Están por ahí. Entonces, de repente los vemos, ¿no? Y se lo dan a mi esposa a cargar. Y luego los carga y les da un apapacho así de sus hijos, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo, qué hacen cuando se les gusta que los apapachen? Y les da pachurones, les decimos pachurones. Son pachurones. Y les gusta. Eso es coinonía. Es un apapacho de santidad, de pureza, de amor, te quiero, eres alguien valioso, importante, no eres así como que, ¿quién está allí? ¿Quién será? No, es el Leonardo que parece medio de mal, y aquí está, no, comunión, comunión. No vienen a la iglesia a decir, no, pues, yo vengo a ver a Dios, los demás no me importa, no, comunión. Yo lo que Dios me oiga, me hable, me diga y es para mí, y punto. Y no me importa lo que está a mi lado ni el que está acá, porque yo vengo a ver a Dios. No. Es comunión, es formar una comunidad, es hablar juntos en un idioma, es tener la misma meta, es tener el mismo pensamiento, es tener las mismas ideas, es tener el mismo objetivo. ¿Me estoy explicando? No soy un visitante, no soy alguien que vengo aquí al restaurante y como y me voy y no me importa lo que hagan mañana de comer. No, yo soy parte de esta iglesia en donde estoy recibiendo un alimento espiritual y me está llevando a tener la comunión con Dios y la comunión con mis hermanos. ¿Me estoy explicando? El Espíritu Santo nos va a dar poder, sí, Él es el que nos da poder. Ay, es que yo soy como que muy así, muy. ¿Sangrón? Ah, sí. No, sangrón no, es tímido. No, pues en el Espíritu Santo se acaba la timidez, el desangrones y todo ese tipo de cosas como estamos diciendo. Y en la iglesia no venimos a decir, ay, mira, bien vestida, ay, mira nada más que se ve, oye, no. Perseveraban en la comunión, perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan. Perseveraban. No es un colectivo que va a andar anunciando y después se olvida de quiénes son todos, ¿no? Es una familia, la familia de la fe, dice la Biblia. Es gente que tenemos que aprender a amarnos y a honrarnos unos a otros. ¿Me estoy explicando? Es la iglesia. Y entonces la gente que venía, como decía hace ratito, Jesús, pues entonces agarraban y tenían propiedades y las traían y había un ambiente bien padre, pero claro que el diablo te quiere meter su cola. Y entonces Ananías y Zafira agarraron dinero y dijeron, no, pues vamos a hacerle así, y quisieron engañar y quisieron mentir, pero no funciona eso en el Señor. Yo quiero decir algo,
cuando nosotros estamos caminando en el Señor y no estamos siendo derechos, sino que queremos aparentar o hacer cosas que no están realmente saliendo de nuestro corazón, no prospera nuestra vida. No hay trascendencia en lo que hacemos, no hay trascendencia en lo que vivimos, y muchas veces los más cercanos a nosotros, que son nuestros hijos, dicen, ¿para qué voy si eso no funciona? ¿Para qué ando en eso si la verdad que ni es así, porque pues yo que son puras cosas aparentes. ¿Eso soy yo? No, no es así. Tiene que ser de adentro, tiene que ser de corazón. Si no es así, no funciona. No estoy hablando de que seamos perfectos. No estoy hablando de que no nos equivoquemos. No estoy hablando de que seamos tan infalibles. Estoy hablando de que seamos íntegros, honestos, íntegros en nuestras decisiones, o en nuestras acciones, lo que sea motivado por algo correcto. Amén. Porque Dios lo conoce. Dios sí ve las intenciones. Dios sí sabe lo que hay dentro de nosotros. Y eso corrompe o bendice. Cuando es algo bueno, entonces se va desarrollando. Cuando es algo malo, no funciona. Cuando yo vengo a la iglesia para sacar provecho del Señor, pues el Señor dice, no, no se puede. Pero cuando yo vengo a la iglesia y digo, Señor, estoy aquí porque quiero que tú me cambies y me transformes y me sigas haciendo a tu imagen, a tu semejanza. Quiero recuperar, amén, eso que originalmente tú tenías planeado para mí, y que este mundo y que mis malas decisiones me han estado transformando y me han estado torciendo. Yo quiero que tú me vuelvas a enderezar. Cuando pasa eso, entonces nos empieza a enderezar, y entonces empezamos a tener comunión unos con otros y empezamos a verlos diferentes. ¿Me estás oyendo? Amén. Y estaba la cosa tan padre que dice Pedro y Juan, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Iban Pedro y Juan al templo. ¿Qué iban? A orar. Eran madrugadores a la hora novena. Amén. ¿Qué hora es la hora novena? Pues vamos por las 9 de la mañana. Ya habían dormido suficiente. Entonces fueron a orar. Y cuando iban a orar, había una persona, dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Iban al templo a orar, y cuando iban ahí, había una persona que ya había puesto ahí, y para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan mirando en él, no, perdón, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, que se llenaron de asombro, y de espanto por lo que le había sucedido. Entonces ellos estaban ahí, participaban juntos, eran una comunidad, no eran ajenos unos a los otros. Oye, ¿cómo se llama ese hermano? No, pues cuál es la que tiene así como, pero no sé. Y aquel y el otro, pues quién sabe, es aquel, el bonito, el flaquito, el chaparrito, no sé. No, o sea, es el hermano, es los Juanes, comunión, ¿no? Y hermano, ¿no estabas oyendo, hermano? Después de que estaba eso, dice, pues vamos a ver a orar. Y cuando iban a orar, se encuentran que una persona estaba ahí pidiendo limosna. Lo traían porque la Biblia dice que era cojo de nacimiento. De nacimiento, nació el cojo. No sé qué había pasado. Entonces estaba pidiendo limosna, y cuando pide la limosna, ¿qué crees? Que Pedro le dice, híjole, la verdad, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y aquel que estaba extendiendo la mano, le agarra la mano y se levanta. Y ese hecho, esa situación, fue conocida en toda la ciudad de Jerusalén. Y entonces
Eso fue algo tan extraordinario. Las personas que estaban en el templo lo vieron entrar y dijeron, ah, caray, ¿qué no es este que estaba todo el tiempo ahí pidiendo limosna así? ¿Y qué le habrá pasado tú? ¿Quién sabe? Dice más que ese Pedro. Y ya no sé qué tantas cosas habían pasado ahí. La cosa es que se haga una gran revolución. Y entonces Pedro, a través de esta señal, se pone más feliz y bien contento. Y empieza a seguir predicando en todas partes. Y entonces los agarran. Los toman las autoridades. Dice, más adelantito vamos a encontrarle. Versículo 4, capítulo 4. O sea, los apóstoles, Pedro sobre todo, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, después de que habían sanado al pobre, que la cosa se había puesto así, empezaron a predicar y a compartir y a hablar y a decir y todo. Y entonces estos hombres vienen sobre de ellos, me imagino Pedro y Juan, nada más, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano. Es que cuando nosotros estamos en Cristo, hermano, no le tenemos miedo a la muerte, porque cuando muramos, el Señor va a resucitar nuestros cuerpos y estando en Cristo nos va a llevar con Él a la eternidad. Entonces, la gente que vive sin Dios y sin esperanza no sabe qué va a pasar con su vida cuando se muera. Y muchas personas están llenas de miedo, llenas de temor, de angustia. Es que siempre me voy a morir. ¿Cuál es el problema? Si te mueres en Cristo, te mueres en el Señor y te vas con Él. Y si eso es lo que Dios quiere, pues adelante. Si eso es lo que Dios no quiere, pues no te vas a morir. Amén. El apóstol Pablo dice, pues yo sé que me puedo morir, pero también sé que me puedo quedar. Si para este mundo soy más importante estando vivo que estando muerto, pues quedaré vivo. Pero si no, pues me voy con el Señor. No hay problema. Mi fe y mi confianza está en que el Señor Jesucristo nos ha resucitado, va a resucitar, nos puede darnos vida eterna. Amén. Entonces, estos estaban enojados de que estuviera predicando esa situación y dice que los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era muy tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Y el número de los varones que creyeron era como 5,000. Fíjense cómo es eso. Primero predicó y se salvaron 3,000. Se añadieron a la iglesia 3,000, capítulo 2. Ahora estamos aquí en el capítulo 4 y entonces ellos siguen predicando. Y cuando están predicando, entonces aquellos se enojan, los agarran presos. ¿Cómo están hablando en el nombre de ese Jesús? No tienen que andar haciendo esas cosas y los agarran presos. Pero aunque estaban presos, las personas que ya se habían conviccionado eran 5,000, hermano. Y los tienen ahí presos. Y vamos a ver lo que dice ahí, en el versículo 5 en adelante. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea que la cosa se les puso así como que se reunieron todos y dijeron, bueno, ¿no? Y dice ahí, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Los intimidaron, ¿no? O sea, les ponen todo un concilio y los ponen en medio. Y era Anás, era Caifás, era Juan, era Alejandro, de la familia de los sumos sacerdotes, ahí estaban. A ver, platíquenos. ¿Por qué están haciendo esto? ¿En qué nombre? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué potestad están haciendo esto? Y entonces, aleluya. Entonces dice Pedro, lleno, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, seréis testigos. Y ellos estaban orando y el Espíritu Santo vino, fueron llenos del Espíritu Santo. Y estando llenos del Espíritu Santo, y la palabra lleno es otra cosa, es
es una palabra que a veces hemos malinterpretado. Lleno no quiere decir como que ya tomaste algo, estás lleno, ¿no? Que ya comí, ay, estoy lleno. No. Lleno quiere decir guiado, dirigido, inspirado. Eso es lo que quiere decir el idioma original, lleno. ¿Amén? Lleno. Cuando la Biblia habla de, que dice, no se embriaguéis, cuando uno se toma una copita de no sé cuántos, pues ya no está lleno, ¿no? O sea, pues ya, hasta que se avientan dos botellas, ¡ay, ya estoy lleno! Y entonces ya cuando está lleno, ya empieza a estar lleno, a ser guiado, a ser gobernado, a ser dirigido por tantas cosas que se hacen, ¿no? Una persona le dijo un día en su trabajo, oye, mira, buenas, ¿qué desfiguros estuviste haciendo el sábado en la comida que tuvimos? Ay, ¿en serio? Sí, yo ni me acuerdo. Pues no, ¿cómo te vas a acordar si te aventaste no sé cuántas botellas, ¿no? Sí, no se acuerda, porque está siendo guiado. Lleno, lleno, Pedro guiado, Pedro dirigido, Pedro inspirado, Pedro inspirado por Dios, les dice a ellos, amén, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, a este, amén, pero por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ver, repita esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién era Pedro? ¿Eh? Cuando no estaba guiado por el Espíritu Santo, era una persona tan común y corriente. Pero habían estado con Jesús. Nuestro reto, hermanos, cada uno de nosotros, es a pasar tiempo con Jesús. ¿Dónde vamos a pasar ese tiempo? En su palabra y en la oración. Es imposible que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo, que tú puedas ser guiado pues, por el Espíritu Santo, que tu vida pueda ser una vida digna, correcta. Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo, que no te avergüences. Que tú digas, yo no, yo soy cristiano, lo mejor, la experiencia más padre, la más importante, la más trascendente, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es haber conducido al Señor Jesucristo y caminar con Él y vivir en comunión con Él. Y esos cuando empiezan a compartir y empiezan a responder, a ver, ¿en el nombre de quién? Pues quiero que todo el mundo sepa que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque no hay otro nombre. Y esto no es una palabra que es para Pedro y para Juan y para los judíos, es una palabra para toda la humanidad. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay nada que pueda ayudarnos a nosotros a ser salvos. No hay nada que nos pueda transformar hasta la eternidad como al haber conocido y rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo. Nada, no hay modo, no hay otra forma. Solamente en Cristo Jesús. Amén. Y para que nosotros podamos tener ese impacto y ser esa comunidad, necesitamos cada uno de nosotros. No esperarse hasta el domingo para ver qué dice el pastor y a ver, pues qué bueno que el pastor enseñó, que Dios le enseñó al pastor estas cosas, qué padre, qué bueno, no está nada malo en eso. Pero, ¿y tú? ¿No tienes acceso a Dios? ¿No puedes acercarte personalmente a Dios? ¿No puedes abrir un espacio en tu casa? Amén. Cerrar la puerta, orar a tu Padre que es secreto. No puedes hacer esto.
No puedes agarrar tu palabra, no puedes empezar a pedirle al Señor que su Espíritu Santo te guíe. Entonces, ¿qué comunidad vamos a hacer? Que a ti te guíe el Espíritu Santo, si a ti te guía el Espíritu Santo, si a ti te guía el Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces somos una comunidad que va a poderle traer gloria a Dios. Amén. Ayer terminábamos la reunión de pastores, y cuando estábamos terminando la reunión de pastores estuvimos orando, y mientras estábamos orando, Dios puso en mí una palabra, una escritura, y la busqué y la compartí, y al final se acerca una persona y me dice: pastor, la misma palabra que usted compartió fue la que Dios me dio a mí. Pues claro, yo creo que estamos en la misma frecuencia. No, estamos en la misma frecuencia, pero con Dios. Dios es el que nos trae, no somos nosotros, es el Señor el que nos mete en la frecuencia. Amén. Tú y yo necesitamos estar en la frecuencia de Dios, para que cuando veas una necesidad cercana a ti, amén, no digas: pues, voy a decirle, pues debes un nombre para que en la iglesia oremos. ¿Estás tú? ¿Para qué estás? ¿Amén? ¿Qué es lo que necesitas? ¿A quién le vas a hablar? Vamos a ponernos de pie. Hace unos días me encontré con un proveedor de hace muchos años, conocí. Amén. Y nos topamos, porque y cuando lo vi, él está bastante afectado en su vida. El borracho, le decían. Se llamaba Pablo, le decían Pablo el borracho. Yo simplemente como Pablo, empezamos a trabajar y todo el mundo le decía así. Ok. Entonces ya lo veo y está totalmente transformado. Seco, así todo. ¿Qué te pasó? Es que me dio la diabetes, no sé qué, ya no caminaba. Órale. Sí. Y así nada más así. Dios me dice: ¿qué vas a hacer? ¿Recétale la metformina o qué? Ya casi me moría. Y si te morías, ¿qué iba a pasar contigo? No nos digas ahí, por favor. No, pues sí que sabe, ¿verdad? No sabe. Vamos a hacer una oración. Y gracias a Dios que fui obediente a su guía. Porque yo puedo haber dicho: no, por decirle, pues ya casi se va a morir, ya nos vemos. Pero le dije: no, ya lo hay, ¿qué puedo hacer? Pero no nació. Si a ti se te presenta tu amigo de tantos años andas y lo ves así, ¿qué le vas a decir? No, pues, no, es que yo estoy bien porque el Señor me ha guardado. Él es el de la bronca. La gente de afuera tiene necesidad de Dios al que nosotros hemos conocido, al que nos ha perdonado. Es la gente que no conoce a Dios o que se ha aferrado a su propia maldad o a su propio soberbia. Jesucristo es el único nombre bajo el cielo, el único. El único. Necesitamos tener esa certeza, necesitamos tener esa certeza y esa guía para que sigamos hablándole a otros y a otros y a otros, y la comunidad del Señor crezca. Y a lo mejor no podemos sembrar 1 millón de iglesias, no sé, pero a lo mejor vamos a empezar una por una, decía uno de los pastores: yo quiero poner cada año una iglesia y un ministerio, o 2 ministerios, o 2 iglesias, pero yo quiero poner cada año 2 iglesias fuera de mi iglesia, sembrar 2 iglesias fuera. De gloria a Dios. Yo le digo: no, pues qué mala onda. No, claro que sí. Y cuando pasen unos 5 años más o 10 años más, una de esas 2 iglesias que plantó va a plantar a otras 2, y luego a otras 2, y luego a otras 2, y no sabe qué vamos a pasar. Y vamos a procurar hacer lo que nos toca mientras estamos vivos en esta tierra. Amén. Lo que nos toca. ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? ¿Qué somos? Somos personas que vivimos a cantar alabanzas. Entonces, el domingo, no. No, no. No podemos caricaturizar de esa manera la fe cristiana. No podemos reducirlo a eso. ¿Me estás viendo? Aleluya, vamos a cerrar los ojos un momento. Yo te quiero invitar: si tú no te has rendido a Jesucristo, estás en peligro. Si no le has dado a Él la autoridad de tu vida, la autoridad de tu vida, que Él gobierne,
que Él haga de ti lo que Él quiera. Si tú no lo has hecho, hermano, no sé qué esperas, no sé qué esperas. Pero hoy tú tienes una oportunidad de rendirte a Él. Amén. No esperes a que venga la tragedia. No esperes a que suceda algo que sea irreversible en tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Ríndete a Él. No hay otro motivo. No hay otra forma, no hay otra manera. Para que tú puedas vivir una vida correcta. En la que puedas ser ese hijo que no avergüence a su padre. No hay otra forma. Hasta que empezar a ver una, ay, es que yo no puedo cortar dolor de cabeza porque yo soy así. Esa vez escupiendo para arriba, la salida te va a caer en la cara. Oh, soy tan grande, oh, soy tan poderoso, soy tan inteligente, soy tan quién sabe qué. Necesitas al Señor, necesitamos al Señor. Si nunca se le has entregado tu vida, Cristo es su vida. Él te creó, Él te hizo para Él. Darle la espalda a Dios no es nada bueno. Darle la espalda al Señor no es lo que te va a ayudar en esta vida. Él sabe quién eres, Él sabe lo que necesitas. Aleluya. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No lo dijo Pedro solamente para que la gente de ahí lo escuchara, lo dijo para que toda la humanidad, desde ese día hasta el día de hoy, sigamos escuchando que solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Solamente en su nombre. Aleluya. Yo le invito a que cierre sus ojos, a que hable con Dios, a que le diga, Señor, necesito mi vida. Mi orgullo, mi necedad, mi falta de humildad me ha llevado a creer que puedo vivir sin ti y que puedo alcanzar buenas cosas. Hemos visto gente destruida, con tremendo potencial, pensando que son muy jóvenes para entregarle su vida a Cristo. No. Hubo uno que dijo, no, yo siento que no he disfrutado todavía el pecado suficiente como para yo servir al Señor. Y se fue. Y el pecado lo destruyó y lo confundió. Pero solamente Cristo de vida. Y si estás con esa convicción, pues compártele a otros, háblales de Dios. Y si no le has entregado tu vida, ¿qué esperas? ¿Qué esperas con ese día? Porque crees que viniste hoy para que te dediques a Él, para que seas la persona que Dios quiere que seas. Lo que seas, hombre, mujer, casada, casado, soltero, es la persona que Dios necesita. Entrar a tu vida y cambiarla. Aleluya. Vamos a entonar una alabanza y usted cierre sus ojos y hable con Dios y diga al Señor. Pedro era un pescador común y corriente. La Biblia nos habla de él, no tenía grandes habilidades, ni siquiera para pescar. Le costaba trabajo ganarse dinero. Y Dios le hizo un hombre tan trascendente que 2000 años después de su muerte todavía seguimos hablando de él. La diferencia estuvo en Jesucristo. La diferencia estuvo en tener en su vida. Se tiró a sus pies y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y le dijo, Señor, no, no, no. Precisamente cuando la gente se considera pecadores, cuando más por trabajar en su vida, cuando nos bajamos de nuestro orgullo, de nuestra actividad, de nuestra soberbia, de yo puedo soy. O yo soy quien yo soy. Ahí es donde Dios emplea a trabajar. Así que si tú no has entregado tu vida a Cristo, ese es el día.
Oyes, no hay otro, no hay otra forma, no hay otra manera. Si hubiera otra vez, hubiera puesto, y aquí, esta es una de las maneras. Esta es una de las que usted quiere una religión. Hay muchas religiones, agarre una de todas. No, para ser salvo solamente Cristo. Solamente. Y salvo es una palabra muy compleja, muy complicada. No quiere decir solamente, ay, soy salvo, sino soy sano, soy íntegro, soy pleno, soy todo lo que necesito ser. Aleluya. Ahí está. Yo quiero que esta vez es su lugar. Que quería con Dios. Y cariño y ustedes por al Señor y cantamos esta alabanza. ¿Eh? Oh, gracias. Aleluya. Ahora con Dios. No lo he hecho. ¿Qué espera? Mañana. Después. Antes de morir, me arrepiento. Ah, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Santifícame, yo quiero dar en tu verdad, en la única verdad, tu nombre, gracia mía, y corazón de para ti. Nos ofendemos, pecado por delante. Señor,
Gracias. Padre, que quiero agradecer que tú has traído esta mañana a este lugar a los que querías que escucharan este palabra. Este es el mensaje, Señor. Que si confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que tú fuiste levantado de los muertos, entonces seremos salvos. Acepto, Señor, que tú eres el Señor de esta iglesia, eres el Señor de cada uno de nosotros. Gobiernos, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, el poder para ser controlados por Él. Y pongamos entonces nuestra vida así, a tus pies. Y pongamos nuestras vidas a tu servicio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Amén. Nosotros somos muy pequeños y Dios es muy grande. Nunca podemos decir que conozco de Dios todo lo que conocí. Nos falta tanto. Y no hay nada que nos impida acercarnos más. El apóstol Pablo por eso decía, me olvido, yo no voy a alcanzarlo, todavía no. Y ese es el apóstol Pablo, y creo que yo creo que nosotros estamos bastante todavía lejos de lo que él había hecho, vivido. Un día dice que fue llevado hasta el cielo. Y él decía, no voy a terminar, no lo he alcanzado, me falta mucho. Pero vistiendo para alcanzar aquello para lo cual no alcanzar. Hay una oportunidad grande de parte de Dios para cada uno de nosotros de obtener la verdad de la vida, de que nuestra mente sea transformada por su palabra y al transformar nuestra mente transforme nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo, y entonces actuemos en la nueva vida que Cristo Jesús quiere y rebasemos aquellas áreas donde no hemos podido avanzar. ¿No? No hay otro nombre, entrega tu vida a Cristo por estar conmigo cada día. O ya se entregas una vez y de ahí para adelante, de quiero más y más y más y más y más y más. Amén. Aleluya. Hasta que seamos una comunidad digna. Gloria a Dios. La reunión de mujeres, entonces, ahorita, a partir de los 12 años ya pueden venir las jovencitas con sus más. Amén. Y no importa quiénes sean o por parte de qué grupo sea, pueden venir hoy a las 12, a las 3 de 12 años. ¿No? 3:30. Sí, 3:30. Vale. Todos estamos despedidos. Amén. Agarra su Biblia. No tengo una Biblia en tu celular, porque ahí no va a poder pasar tiempo. Trae su Biblia, el papel y acérquese al Señor. Que Dios le bendiga.